Bienvenidos, exploradores del terror gótico, aquellos que se atreven a mirar de frente a la muerte y las sombras. Hoy nos adentramos en uno de los relatos más inquietantes y alegóricos de Edgar Allan Poe, La Máscara de la Muerte Roja. En esta sombría narración, Poe nos transporta a un reino azotado por una plaga mortal, la Muerte Roja, que se extiende rápidamente y acaba con todo a su paso. Ante la amenaza de la peste, el príncipe Próspero, en un acto de desesperada fuga de la realidad, se encierra en su opulento castillo con sus más allegados, en un intento por escapar del destino inevitable. Con sus muros cerrados y su lujoso refugio, Próspero cree haber encontrado un santuario seguro, pero la muerte, como siempre, no puede ser eludida. En un banquete de excesos, rodeado de hermosos tapices y máscaras, lo que parecía ser una celebración se convierte en una pesadilla. La aparición de una figura misteriosa, que porta una macabra máscara roja, desata una serie de eventos aterradores que recuerdan al protagonista y a sus invitados que no hay lugar donde la muerte no pueda alcanzar. A través de esta historia, Poe nos recuerda que el miedo a la muerte es universal y que, por más que intentemos esconderlo, siempre está al acecho, esperando su momento para llevarnos a su abrazo ineludible. La Máscara de la Muerte Roja no solo es una historia de terror, sino también una reflexión sobre la arrogancia humana, el temor a lo inevitable y la fragilidad de la vida frente al imparable paso del tiempo. Con su atmósfera única de desesperación y condena, Poe teje una fábula sobre el poder, la decadencia y la inevitabilidad de la muerte. Antes de sumergirnos en este relato de horror y fatalismo, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras inmersiones en los relatos más oscuros de la literatura clásica. Asegúrate de no perder detalle, porque la Máscara de la Muerte Roja no es solo un disfraz, es un recordatorio aterrador de que no hay escape para nadie. Capítulo 1. La Plaga de la Muerte Roja. Los cortesanos de Próspero eran hombres y mujeres de distinción, cuyas caras, reflejadas en las superficies pulidas de las paredes, eran inmaculadas. Su lujoso vestuario reflejaba la magnificencia de sus anfitriones, quienes vivían alejados del mundo exterior en su fortaleza de castillo. Aquella región del mundo estaba asolada por la peste, la terrible Muerte Roja, y su mortalidad no hacía distinción entre las clases sociales. De la misma manera que no hacía distinción entre los más ricos y los más pobres, entre los más viejos y los más jóvenes. La enfermedad era implacable y sin piedad. Próspero, un hombre de sangre real y de talento sin igual, y conocido por su amor por las fiestas y la extravagancia, había huido con un selecto grupo de nobles y cortesanos hacia un retiro aislado. Él creía, como muchos antes que él, que podía escapar del destino que aguardaba al mundo exterior, donde la plaga acababa con las vidas de miles. La idea de que la Muerte Roja pudiera traspasar los muros de su resguardo era un pensamiento impensable. Así que, mientras el caos reinaba fuera, él y sus amigos se entregaban al lujo y a los placeres mundanos. La mansión fortificada era una construcción grandiosa, de habitaciones de colores brillantes, de columnas recubiertas en oro y paredes adornadas con tapices de exquisita factura. En su interior había de todo: banquetes interminables, juegos, música, risas y la satisfacción de los sentidos. Era el sueño hecho realidad para un príncipe del Renacimiento, que vivía para rodearse de las cosas más finas. La Muerte Roja que asolaba al pueblo parecía una amenaza remota e inalcanzable para ellos, encerrados en su burbuja de riqueza y poder. Una noche, cuando el ambiente festivo alcanzó su punto máximo, Próspero decidió organizar una fiesta que sería recordada por siempre, no solo por su magnificencia, sino por la espectacularidad con la que todos los cortesanos y aristócratas de su corte se entregaron a la decadencia de los sentidos. La fiesta sería una celebración sin igual. La Máscara Roja de la Muerte debía ser desafiada y burlada, pues, ¿cómo podría la plaga alcanzar a quienes vivían rodeados de tanto lujo? Los invitados se agruparon en una serie de salones de formas excéntricas, cada uno decorado con un color diferente. No hubo ningún intento de mezclar los tonos o la armonía, pues cada salón reflejaba un color muy específico que se proyectaba sobre las paredes y el suelo. Así, la fiesta comenzó en el primer salón, decorado con rojos ardientes. Los cortesanos se movían con el entusiasmo de la juventud, mientras que el sonido de la música se alzaba como una ola. Cada salón, sin embargo, representaba una capa más de la decadencia, del abandono de las normas y los límites. La Muerte Roja acechaba desde el exterior, pero en ese lugar, en esa fortaleza, parecía imposible. El príncipe y su corte se entregaron a sus placeres hasta que la Máscara Roja de la Muerte, el mismo espíritu mortal de la enfermedad, llegó sin previo aviso. Capítulo 2. La fiesta en el castillo de Próspero. La celebración en el castillo de Próspero estaba en pleno apogeo, y los cortesanos parecían olvidarse por completo del mundo exterior.
Dentro de las paredes de la fortaleza, la muerte roja no tenía poder. Aquellos que se habían refugiado allí vivían una vida de excesos, una vida tan alejada de la tragedia que los acechaba fuera de los muros que era difícil imaginar que cualquier calamidad pudiera perturbar su existencia. La muerte roja, la terrible peste que asolaba el reino, era algo que parecía un mal lejano, un mal de otro mundo, como si no pudiera cruzar el umbral de aquella lujosa morada. Las paredes del castillo estaban adornadas con tapices finamente tejidos que mostraban escenas de exuberantes festivales, de victorias pasadas y momentos gloriosos de la historia de Próspero. Los salones estaban iluminados por miles de candelabros, cuyas llamas temblaban suavemente con la música que flotaba en el aire. El castillo era un lugar de delirio y belleza, de luz y color, un contraste absoluto con la desolación que reinaba fuera. Los cortesanos, que se movían entre las distintas habitaciones, se mezclaban en una mezcla de risas y canciones, todos tan alejados de la amenaza que acechaba a la humanidad. En cada salón, los cortesanos y nobles estaban vestidos con trajes ricos y finos, de seda, terciopelo y brocado, y adornados con joyas brillantes que reflejaban la luz de las candelas. Había un aire de disfrute y descuido, de una vida entregada al hedonismo y a la indulgencia. En este ambiente de desmesura, las estaciones del año parecían no tener importancia. A pesar de que el mundo exterior se consumía en una lucha mortal, dentro de los muros del castillo, el tiempo parecía no existir. Los salones del castillo de Próspero estaban diseñados de manera intrincada, con puertas y pasillos que llevaban de un salón a otro, pero con la peculiaridad de que las puertas no eran simétricas ni se alineaban de manera habitual. Esta característica de los pasillos y habitaciones, de extraña geometría y disposición, evocaba un sentido de desorientación, como si la realidad misma fuera distorsionada en ese lugar. Cada sala tenía un color distinto que dominaba el ambiente, desde el azul profundo hasta el naranja cálido, pasando por el verde vibrante y el púrpura oscuro. Cada uno de estos salones era más que un simple espacio. Era una atmósfera única, pensada para inducir el sentimiento de éxtasis y emoción, un festín para los sentidos. En el salón rojo, la energía era vibrante y vivaz, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de una pasión ardiente. Los cortesanos se movían en grupos, riendo y charlando animadamente mientras bebían de copas de cristal que resplandecían con el brillo de los licores. La luz roja que inundaba la sala proyectaba sombras que danzaban como criaturas animadas. En esta atmósfera delirante, la muerte roja que asolaba el mundo parecía un concepto lejano, y nadie pensaba que pudiera alcanzarlos. En el siguiente salón, el salón verde, las luces suaves creaban un ambiente de frescura y serenidad. Aquí, las conversaciones se volvían más calmadas y profundas. Las sombras proyectadas sobre las paredes parecían fluir y transformarse, como si el tiempo se deslizara de una manera menos agitada. A medida que los invitados avanzaban de un salón a otro, se sentían atrapados en un torbellino de sensaciones contradictorias, como si el castillo fuera un microcosmos de todo lo que el mundo podía ofrecer, sin las restricciones de la mortalidad. En el salón azul, la música alcanzaba su clímax. Los músicos, vestidos con trajes de gala, tocaban melodías suaves pero intensas que resonaban en cada rincón del castillo. La orquesta había sido contratada especialmente para esa noche y sus notas parecían estar imbuidas de un poder hipnótico que mantenía a los cortesanos en un estado de trance placentero. Cada salón, con sus colores y sus luces, influía en los estados emocionales de los presentes, guiándolos suavemente de una experiencia sensorial a otra, sin que ninguno de ellos se detuviera a considerar lo que sucedía más allá de los muros de la fortaleza. La fiesta continuaba con una desmesura casi irracional. El reloj de la torre marcaba la hora, pero los cortesanos no se preocupaban por el paso del tiempo. En su lugar, se entregaban a la belleza de la noche y a la grandeza del momento, como si el mundo exterior ya no tuviera significado. Sin embargo, las campanadas del reloj resonaban como un eco ominoso en el aire. Cada campanada parecía recordarles, de manera intangible, que el tiempo seguía su curso y que la muerte acechaba al final de cada momento. En el momento que el reloj comenzó a sonar, todo el castillo se detuvo. La música cesó, las conversaciones se interrumpieron, y un silencio incómodo llenó los pasillos. El sonido profundo de las campanadas parecía invadir el aire y envolver a todos los presentes en una atmósfera densa. A pesar de la magnificencia de los decorados, a pesar de la belleza de la fiesta, algo había cambiado en el ambiente. El reloj, que nunca había sonado de manera tan poderosa, marcaba la llegada de una nueva hora. La realidad exterior parecía empujar nuevamente hacia los habitantes de la fiesta, como una sombra al acecho. En ese instante, la figura de un extraño apareció en la entrada de la sala. La llegada de este individuo desconocido interrumpió la paz de la celebración.
Todos los ojos se dirigieron hacia él, y el ambiente que antes estaba impregnado de alegría se tornó en una extraña quietud. El hombre, que no era como los demás invitados, estaba vestido con una capa oscura y con una máscara roja que cubría su rostro. Su presencia en la fiesta, en medio de tanta exuberancia, causaba una sensación de incomodidad en los asistentes, como si la Muerte Roja hubiera decidido finalmente entrar en su reino de lujos. Próspero, quien se encontraba en el centro del salón, observó al extraño con una expresión que reflejaba tanto el desconcierto como la indignación. Nadie había sido invitado a esa fiesta sin el consentimiento explícito del príncipe, y aquel ser con su máscara roja era un intruso que no pertenecía a su mundo. Capítulo 3. La aparición del intruso. El extraño, con su máscara roja, permaneció quieto en la entrada del salón, como si esperara una respuesta de los cortesanos que lo observaban con creciente intriga y temor. Su figura, a pesar de estar rodeada por las luces cálidas y vibrantes de los candelabros, parecía imbuida de una especie de sombra inquietante. La multitud, que antes se había entregado a las fiestas y los bailes, se había vuelto muda de asombro. Los que antes se reían sin cesar, ahora se mantenían en silencio, mirando con ojos fijos al ser que parecía no pertenecer a ese lugar. Próspero, el príncipe, con su porte regio y su aspecto de gran líder, se acercó al extraño con una furia contenida. Sus ojos brillaban con un destello de rabia que reflejaba su acostumbrada arrogancia. Se adelantó hacia el intruso con paso firme, y su voz, resonante y autoritaria, rompió el silencio en la sala. «¿Quién eres tú, y cómo te atreves a irrumpir en mi fiesta?», dijo con tono grave y desafiante. Los cortesanos, en su mayoría, se apartaron para dar paso al enfrentamiento. Todos los ojos estaban ahora en Próspero y en el hombre enmascarado, que no parecía intimidado en lo más mínimo. En su rostro oculto por la máscara roja no había expresión alguna, solo una figura sombría, una presencia que era a la vez aterradora y desconcertante. El desconocido permaneció en silencio, observando al príncipe. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de aquellos que lo miraban, como si un aire extraño hubiera invadido el ambiente. No era la presencia del hombre lo que inquietaba tanto, sino la sensación de que algo profundamente siniestro se estaba materializando en ese preciso momento. La atmósfera de fiesta y lujo parecía desmoronarse lentamente, como si la Muerte Roja estuviera deslizándose a través de las rendijas, invadiendo la mansión a pesar de los esfuerzos por ignorarla. Próspero, decidido a mostrar que nada podría arruinar su noche de opulencia, dio un paso hacia adelante y gritó con más fuerza. «¡Sal de aquí! No tienes cabida en mi corte. Desaparece de inmediato». El hombre enmascarado no respondió, pero lentamente comenzó a caminar hacia el príncipe, desafiando la orden. Cada paso resonaba en la sala, como si el sonido mismo de sus pasos retumbara en los corazones de los cortesanos. Mientras se acercaba, parecía como si la misma Muerte Roja flotara en su estela, como si cada movimiento de su cuerpo trajera consigo el aliento de la peste. Los cortesanos comenzaron a retroceder, algunos visiblemente nerviosos, otros murmurando entre sí, mientras las sombras parecían alargarse en las paredes. Próspero, ya incapaz de contener su rabia, empujó al intruso con ambas manos, intentando hacerle retroceder. Sin embargo, el hombre enmascarado, como si nada lo afectara, mantuvo su lugar, sin mostrar ningún signo de resistencia. En ese preciso momento, algo en el ambiente cambió. Un viento gélido comenzó a soplar a través de las grietas de las paredes, arrastrando consigo un aire frío y opresivo que parecía emanar de la propia figura del extraño. Próspero, al darse cuenta de que sus esfuerzos eran en vano, retrocedió un paso, sus ojos fijos en la figura misteriosa que avanzaba hacia él. En su rostro se reflejaba una mezcla de miedo y desconcierto, algo que nadie en ese salón había visto jamás. El príncipe, generalmente seguro de sí mismo y omnipotente, estaba ahora visiblemente alterado. El hombre enmascarado dio un paso más, y de repente, una tensión palpable llenó el aire. Todos los presentes sentían una presión en el pecho, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. La Muerte Roja, que había sido solo una leyenda a lo largo de la noche, se estaba haciendo realidad. El extraño se detuvo ante Próspero, y por un momento, ambos hombres se miraron fijamente, el uno a los ojos del otro, como si en ese encuentro se estuvieran enfrentando las fuerzas de la vida y la muerte, de la luz y la oscuridad. La sala entera quedó sumida en un silencio absoluto, mientras las sombras parecían alargarse aún más, envolviendo cada rincón del salón. En ese instante, el hombre enmascarado alzó una mano y, con un gesto lento y preciso, retiró la máscara roja que cubría su rostro. Cuando la máscara cayó al suelo, todos los presentes quedaron en shock. Bajo la máscara no había un rostro humano. En lugar de un rostro,
Lo que apareció ante ellos fue una superficie putrefacta de carne descompuesta, de piel en descomposición, llena de cicatrices y marcas de enfermedad. La muerte roja no era solo una plaga exterior, sino que había tomado forma en la misma figura que se encontraba frente a ellos. Su rostro era una visión de la peste misma, una manifestación viviente de la mortalidad. Un grito estrangulado emergió de la multitud, y algunos de los cortesanos comenzaron a huir, tropezando y caía entre ellos, mientras el pánico se apoderaba de la sala. La revelación fue tan aterradora que el aire mismo parecía volverse denso, como si la vida fuera expulsada de la habitación. Pero Próspero, en un acto de valentía o desesperación, avanzó hacia el hombre, dispuesto a enfrentarse al horror que se presentaba ante él. «No puede ser real», gritó, su voz quebrándose. El hombre enmascarado levantó las manos hacia el príncipe, y su mirada penetró en lo más profundo de su alma. Una sensación de frío y desesperación invadió todo el castillo. La muerte roja, que hasta ese momento había sido un concepto, ahora era una presencia tangible, un ente que reclamaba la vida misma. En ese momento, los asistentes comprendieron la verdad, aunque demasiado tarde. La maldición que había caído sobre el mundo exterior no podría ser contenida por muros ni por riquezas. La muerte roja no era solo una enfermedad, sino una fuerza que venía a cobrar lo que por derecho le pertenecía, la vida. Capítulo 4. La invención de la muerte roja. La atmósfera en el castillo de Próspero había cambiado de forma irreparable. A medida que la figura enmascarada comenzó a desvelarse como la manifestación misma de la muerte roja, la danza y las celebraciones se vieron reemplazadas por el pánico. Aquel intruso, que al principio había sido visto como un simple extraño, resultó ser la encarnación de la peste que asolaba el mundo, un símbolo de la inevitable fatalidad que ni las riquezas ni los muros de un castillo podían evitar. En el interior del castillo, las luces brillaban con una intensidad febril, pero todo lo que los cortesanos podían ver era la figura de la muerte que se desplazaba entre ellos, como una sombra arrojada sobre la belleza de la celebración. La figura del extraño parecía haber absorbido toda la luz del castillo, oscureciendo los ojos de quienes lo miraban, borrando cualquier vestigio de esperanza que pudieran haber tenido. Ya no eran solo sombras las que se alargaban por los pasillos, era la muerte misma, que se movía en el aire con una presencia que ni las joyas ni los adornos podrían ocultar. La gente comenzó a retirarse apresuradamente hacia las habitaciones más distantes, pero en el momento que cruzaban las puertas, la figura del intruso parecía seguirlos. Ya no quedaba ningún lugar seguro. La presión en el aire aumentaba, como si el propio castillo estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible y letal. Los que aún intentaban mantener la calma, aquellos que se aferraban a la ilusión de que aún quedaba algo por salvar, vieron que la muerte roja no discriminaba. No importaba quién fueras ni cuán rico fueras, la plaga venía a reclamar lo que le pertenecía. El reloj de la torre, que había sido el símbolo del paso del tiempo y de la continua celebración, sonó con una resonancia más profunda que nunca. Las campanadas marcaron el inicio de una pesadilla colectiva, el principio de la invasión de la muerte roja en el último rincón del castillo. La música cesó, las risas se apagaron y el bullicio de la fiesta se transformó en una cacofonía de voces temerosas, susurros de pánico y gemidos de angustia. Próspero, que había sido hasta ese momento un hombre de gran autoridad, se encontraba ahora frente al símbolo de la fatalidad misma. El príncipe de todos aquellos que creían estar a salvo en su refugio de lujo, era ahora un hombre rodeado por la muerte, sin escape posible. Los cortesanos, aquellos que lo habían seguido por su poder y riqueza, se encontraban en una humillación profunda. La muerte roja se había burlado de sus esfuerzos por aislarse del mundo exterior. No quedaba ningún rincón donde pudieran esconderse. En un intento de escapar, algunos nobles intentaron huir por los pasillos, tropezando con las puertas distorsionadas que parecían haber sido diseñadas más para atrapar que para liberar. La arquitectura del castillo, esa extravagante mezcla de pasillos, salones y habitaciones que parecían tener vida propia, se había convertido en una trampa, en una estructura que parecía rechazar a aquellos que intentaban escapar. El castillo, que antes había sido un monumento a la riqueza humana, a la opulencia y el lujo, ahora se sentía como un laberinto maldito, un edificio cuyos pasillos y puertas no ofrecían salida. La muerte roja había penetrado en sus entrañas de manera irreversible. Ya no había refugio, ni en las altas torres ni en los salones más apartados. El reinado de Próspero, con toda su magnificencia, se desplomaba lentamente ante la presencia de la peste que no conocía fronteras. Próspero, que ahora se encontraba aislado en el salón de la muerte roja, sintió un agudo dolor en el pecho. Su respiración se volvió entrecortada y difícil, como si el aire se estuviera tornando más espeso con cada segundo que pasaba.
La peste que había llegado con el enmascarado parecía estar tomando posesión de él, una posesión de lo más mortal. El rostro de Próspero se tornó pálido, sus labios se entumecieron y los ojos comenzaron a llenarse de terror al darse cuenta de la inevitabilidad de su destino. La muerte roja había comenzado a devorarle desde dentro, y ya no había escapatoria. Los cortesanos que aún permanecían en el castillo, aquellos que de alguna manera lograban seguir en pie, observaban con horror cómo el príncipe sucumbía ante la misma fatalidad que había desatado. No había más dudas. La maldición que había caído sobre el reino había llegado para reclamar a cada uno de los presentes, sin distinción de estatus o posición. La muerte roja era más que una enfermedad. Era una manifestación cósmica, una fuerza ineludible que atravesaba todos los límites de la existencia humana. A medida que las sombras de la peste se alargaban sobre el castillo, los últimos vestigios de la fiesta se desvanecieron por completo. Las risas, las luces brillantes, los manjares sobre la mesa, todo se convirtió en un recuerdo lejano, una ilusión que se había desmoronado bajo el peso de la muerte roja. Aquello que había sido un reino de riqueza, poder y belleza, se transformaba en un campo de ruinas, un lugar donde solo quedaban ecos de los últimos momentos de la humanidad. En el castillo de Próspero, la muerte roja no solo había llegado, había dominado, reclamado y arrasado con todo lo que una vez representó el poder y la vida. La peste se había apoderado de todo, y la última fiesta del príncipe se convertía en una tragedia que no se olvidaría jamás. Las luces de la candelabro se apagaron una por una, y con ellas, la esperanza de aquellos que aún creyeron que el refugio de las murallas podría protegerlos. Capítulo 5. La última hora. La mansión, que una vez fue una joya resplandeciente de riqueza y lujo, ahora estaba sumida en un silencio mortal. Los ecos de los pasos apresurados, los gritos sofocados, y las voces temblorosas que una vez resonaron por todo el castillo, habían desaparecido. Todo lo que quedaba era el retumbar lejano del reloj en la torre, sus campanadas marcando el paso del tiempo con una precisión macabra, como si cada golpe del reloj fuera un recordatorio cruel de lo que se avecinaba. Los nobles, aquellos que habían buscado refugio en las paredes de la fortaleza, comenzaron a sucumbir. El aire dentro del castillo estaba impregnado de un frío mortal, y la muerte roja se propagaba como una niebla oscura que lo invadía todo, penetrando incluso en los rincones más remotos. Los que aún podían moverse se arrastraban, sus cuerpos debilitados por la peste, mientras el reloj seguía sonando, como un contador que se acercaba al final de un destino inevitable. Próspero, el príncipe que había sido el símbolo de la seguridad, de la fortaleza impenetrable, ahora estaba postrado en una esquina del gran salón, su respiración entrecortada, su cuerpo sacudido por espasmos de dolor. La muerte roja lo había alcanzado en toda su magnitud, y no quedaba ningún resquicio de la persona que una vez fue. Su piel, que antes era de un tono saludable, ahora se mostraba pálida, marcada por manchas rojas que cubrían su rostro y su cuello, como un recordatorio de la fuerza destructiva de la enfermedad. Sin embargo, aunque su cuerpo comenzaba a deteriorarse, Próspero, en su último aliento, aún mantenía una mirada desafiante. Su mente seguía aferrándose a la idea de que, al menos en sus últimos momentos, podía desafiar a la muerte, incluso si ésta ya había invadido su hogar. La muerte roja no había logrado quitarle su arrogancia por completo. Al mirarla, en lugar de rendirse al miedo, su mirada se mantenía fija en el intruso enmascarado que lo había traído todo esto. El enmascarado, aquel ser que era la manifestación de la muerte, seguía su marcha implacable a través del castillo, avanzando por los pasillos con un paso solemne. A su paso, todo se apagaba, no solo las luces, sino también la esperanza. Los cuerpos caían uno tras otro, dejando atrás un rastro de sufrimiento y desesperación. Los cortesanos ya no intentaban huir, ya no intentaban luchar. Sabían que todo esfuerzo era en vano. La muerte roja no podía ser detenida por ningún medio, ni siquiera por la riqueza ni la fortaleza del príncipe. En el fondo, todos sabían que no había escapatoria. De repente, Próspero, que había caído al suelo, levantó la mano con un último esfuerzo, señalando al enmascarado con un gesto lleno de rabia y dolor. Tú eres el responsable», dijo con voz rasposa y casi inaudible. El enmascarado, que había seguido su avance imperturbable, se detuvo. La figura volvió a girarse hacia el príncipe, y por un instante, los dos se enfrentaron en un choque de miradas que contenía todo el peso de la inevitabilidad. La expresión detrás de la máscara roja era indescifrable, pero había algo en la postura del extraño que sugería una especie de conocimiento profundo, como si supiera más sobre la naturaleza de la muerte que cualquier ser humano. Sin pronunciar palabra alguna, el enmascarado comenzó a acercarse al príncipe, como si su destino estuviera ahora sellado de una vez por todas. No hubo palabras,
No hubo más desafío, solo el silencio denso que llenaba el salón mientras la muerte roja tomaba finalmente su último tributo, la vida de Próspero. El príncipe, atrapado en su propio castillo, en su propio refugio, se dio cuenta demasiado tarde de que el destino es ineludible. La muerte roja había llegado, no por azar, sino como un poder más allá de la comprensión humana. No había luchado contra un enemigo mortal, sino contra una fuerza cósmica, algo que los hombres jamás podrían comprender ni dominar. Al igual que todos los que habían sido arrasados por la peste, él mismo sucumbió al poder de la muerte roja, su cuerpo tomando la misma apariencia que la máscara que había adornado al intruso. La marca de la plaga lo consumió por completo. Mientras esto sucedía, el reloj de la torre, que había sonado con fuerza durante toda la noche, marcó su último repique. Las campanadas de la medianoche resonaron en los pasillos del castillo, como si el tiempo mismo estuviera siendo arrancado de su lugar. El último de los cortesanos cayó al suelo, y la figura del enmascarado, sin hacer ningún ruido, desapareció en la penumbra, dejando atrás solo una sala vacía, donde la muerte roja había hecho su trabajo. La mansión de Próspero, aquella fortaleza de lujo y orgullo, se convirtió en un monumento a la inevitabilidad del destino. Ya no quedaban más risas, ni música, ni luces brillantes. Todo se había desvanecido, y el castillo, antes lleno de vida y abundancia, era ahora solo un recuerdo sombrío de lo que había sido. Capítulo 6. El fin de la celebración. La figura del príncipe Próspero, el último de los nobles que quedaban en el castillo, se desplomó al suelo, su cuerpo completamente atrapado en las garras de la muerte roja. El lamento de su vida, su lucha por aferrarse a la ilusión de seguridad y poder, se desvaneció en el aire, llevándose consigo las últimas huellas de humanidad que aún quedaban. La peste, invisible y omnipresente, se extendió por el castillo, ocupando cada rincón, cada esquina de lo que antes había sido una joya de la opulencia. La mansión, ahora vacía, resonaba con los ecos de las campanadas del reloj. El tañido retumbaba como un canto fúnebre, marcando la marcha lenta de la destrucción final. El castillo, que en su apogeo había sido un refugio de lujo, se había convertido en un sepulcro. Las paredes que alguna vez habían sido adornadas con tapices de oro y plata ahora parecían desmoronarse bajo el peso de la tragedia. La luz de las antorchas se apagó, una a una, como si la misma oscuridad estuviera engullendo la vida que alguna vez las alimentó. Los pocos sirvientes que quedaban, aquellos que habían logrado evitar el contacto con la muerte roja, se encontraban aterrados y paralizados, mirando impotentes cómo la plaga se llevaba a todos aquellos que habían creído ser inmortales tras los muros de su fortaleza. Las campanadas del reloj, cada vez más lentas y resonantes, indicaban que ya no quedaba tiempo. No había esperanza, no quedaba escapatoria. En el último vestíbulo del castillo, las puertas cerradas del gran salón permanecían selladas, mientras las sombras llenaban el espacio. La muerte roja había invadido cada rincón, y ya no quedaban testigos de la extravagante fiesta que alguna vez había adornado esos pasillos. Los ecos de las risas y los vítores habían quedado atrás, borrados por la cruel realidad de la pestilencia que se había desatado. El reloj, que había mantenido su inquebrantable tic-tac durante la larga noche, finalmente marcó la última campanada. Aquel último repique resonó en lo más profundo de la mansión, una señal de que el tiempo se había agotado, que la muerte roja había hecho su trabajo. Los que aún quedaban, atrapados en su propia desesperación, sabían que la catástrofe había llegado a su fin. En las altas torres del castillo, una ligera brisa soplaba por las ventanas abiertas, trayendo consigo el eco lejano de la muerte roja. La figura enmascarada, que había sido el catalizador de toda esta calamidad, ya no estaba visible. La misma sombra que había aterrorizado a los nobles y sirvientes ahora parecía haberse desvanecido, como si nunca hubiera existido, dejando atrás solo el rastro de su paso fatal. Mientras el castillo se sumía en la oscuridad, el príncipe Próspero y sus cortesanos yacían muertos en el suelo, sus cuerpos marcados por las manchas rojas, las cicatrices de una enfermedad que no podía ser vencida por el poder, la riqueza ni la arrogancia. La muerte roja había hecho su trabajo, y con ella, la celebración que se había mantenido durante tanto tiempo en la mente del príncipe había llegado a su fin, de una manera más terrible de lo que cualquiera pudiera haber anticipado. No había más bailes ni música. Ya no quedaba lugar para las máscaras ni las falsas sonrisas. El castillo, que había sido testigo de tal magnitud de vida y alegría, ahora era un desierto. Las habitaciones que alguna vez fueron ocupadas por nobles y cortesanos estaban vacías, y el aire, espeso y denso, solo traía consigo la fragancia mortal de la peste. Y así, la mansión de Próspero se desvaneció en la oscuridad, junto con el último vestigio de la humanidad que la había habitado.
La muerte roja había terminado su reinado, y solo quedaba un vacío, un eco lejano de lo que alguna vez fue. Capítulo 7. El último testimonio. El castillo, que se alzaba en medio de la noche oscura, ahora era un mausoleo de riqueza y decadencia. La neblina densa que se había formado alrededor de la mansión parecía absorber la luz de las estrellas, sumiendo todo en una penumbra más profunda. El sonido del reloj, que en otro tiempo había marcado los momentos de alegría y celebración, ahora parecía un recordatorio implacable del fin, resonando en los pasillos vacíos con su sonido inquebrantable, mientras las sombras recorrían las estancias desiertas. A lo lejos, se podía escuchar el susurro del viento, trayendo consigo una atmósfera de desolación. El castillo, que en su tiempo había sido un símbolo de poder y exclusividad, estaba ahora marcado por la muerte y la soledad. No quedaban voces alegres, ni risas entrelazadas con música. Todo se había reducido a un silencio total, roto solo por las campanadas del reloj, cuyas vibraciones parecían resonar en las paredes mismas del castillo, como si el tiempo se estuviera desmoronando en fragmentos de eternidad. Los pocos sirvientes que aún estaban vivos se habían dispersado en los rincones más alejados del castillo, temerosos de la muerte roja que seguía acechando. Sabían que, aunque no habían caído ante la plaga, no podían escapar de lo inevitable. La peste había marcado a cada uno de ellos, aunque de una manera más lenta y sigilosa. Sus cuerpos mostraban signos de la enfermedad, sus rostros pálidos y agotados, sus ojos vidriosos, como si su alma ya hubiera abandonado este mundo. El príncipe próspero, que antes se había creído inmune a la fatalidad y había intentado ocultarse en la seguridad de su castillo, ahora yacía sin vida, víctima de la misma muerte roja que había devorado a todos los demás. Su muerte había sido rápida, tan implacable como la enfermedad misma, y su cuerpo, antes fuerte y vigoroso, estaba ahora una sombra de lo que alguna vez fue. La arrogancia de su vida se había desvanecido, absorbida por la misma plaga que él había intentado ignorar. La mansión, una vez llena de esplendor, ahora estaba completamente vacía. Cada habitación, cada pasillo, cada salón, que había sido testigo de festejos y celebraciones, se encontraba sumido en una quietud mortal. Las luces apagadas, las sillas vacías, los adornos que alguna vez brillaron ahora estaban cubiertos por la capa de polvo y olvido. Solo quedaba la muerte roja, impregnada en cada rincón, en cada tela colgante, en cada fragmento del viejo mobiliario. Y así, el castillo, como si tuviera vida propia, parecía asumir su rol como un testigo silencioso de la tragedia que había ocurrido en su interior. Las sombras que recorrían los pasillos parecían estar impregnadas con las voces de aquellos que ya no estaban, como si el mismo edificio estuviera recordando las risas, los gritos y las angustias que una vez llenaron sus paredes. Ahora, en su lugar, solo quedaban ecos de lo que fue. El reloj de la torre, que había marcado las horas de la fiesta y las celebraciones, continuaba funcionando, su tañido sonando con fuerza, aunque ya nadie quedaba para escucharlo. Los ecos de cada campanada eran una sentencia, una advertencia de que el tiempo de los hombres es efímero, que la muerte siempre llega, sin importar el poder ni la riqueza. Cuando la última campanada del reloj resonó en la mansión, marcando el final de la noche y el cierre de un ciclo, el castillo se sumió por completo en el silencio. La muerte roja ya había cumplido su propósito, y lo que quedaba de la vida humana en esos muros era solo un vestigio lejano, un eco triste de lo que alguna vez fue una fortaleza, un refugio, un símbolo de la opulencia. El viento sopló a través de las ventanas rotas, trayendo consigo una neblina espesa que comenzaba a envolver el castillo, cubriéndolo en una capa impenetrable de oscuridad. La muerte roja había dejado su marca en todo, y el castillo, como todos los que habitan este mundo, se desvaneció lentamente en el olvido, como si nunca hubiera existido. Capítulo 8. Los ecos del olvido. La mansión, ahora convertida en un lugar desolado y sin vida, permanecía en pie, pero su grandeza ya era solo un reflejo distorsionado de lo que había sido. Las paredes, una vez adornadas con las mejores tapicerías y los más finos tejidos, estaban agrietadas y cubiertas por la mugre de la descomposición. Los suelos, que habían sido pulidos hasta el último detalle, ahora crujían con cada paso, llenos de polvo y hojas secas que el viento había arrastrado desde fuera. La casa de los 1000 lujos y alegrías, la que una vez acogió a los más altos de la nobleza, estaba ahora al borde del colapso, una carcasa vacía. Los sirvientes, que al principio habían intentado huir de la muerte roja, no pudieron evitar el inevitable abrazo de la peste. Sus cuerpos, desmoronados y abandonados en los pasillos, eran el único testimonio tangible de la tragedia que había ocurrido en este lugar. Pero aún más perturbador era el hecho de que, a pesar de la desaparición de todos los seres humanos, el horror de la peste persistía.
Los ecos de la celebración aún resonaban en las paredes vacías, como si la muerte roja nunca hubiera cesado su acecho. En la gran sala, donde antes había tenido lugar el baile más grandioso, ahora solo quedaba el eco de los pasos perdidos en el aire. El suelo de mármol, que había brillado bajo las luces de las candelas, estaba cubierto por una capa de polvo grueso que impedía ver la belleza original. Las mesas, que habían estado llenas de manjares, ahora estaban vacías, con platos rotos y copas caídas, mientras que la decoración en las paredes se había desvanecido por completo, como si la misma peste hubiera arrasado con los recuerdos. El reloj, que en su momento había marcado los ritmos del tiempo durante la fiesta, seguía funcionando, aunque no había nadie para escuchar su tañido. Cada repique del reloj era como un grito mudo, un recordatorio constante de que el tiempo no se detiene, incluso cuando la vida se ha ido. Sus campanadas resonaban en las habitaciones vacías, llenas de la soledad más profunda, mientras el tiempo avanzaba de manera imparable, llevando consigo a todos los que alguna vez caminaron por esos pasillos. Afuera, la muerte roja se extendía más allá de las murallas del castillo. La plaga no había sido limitada a las paredes de la mansión. Había consumido a las aldeas cercanas, a las ciudades, a los campos. La oscuridad, que ya había cubierto el castillo por completo, parecía haber alcanzado también a todo el mundo exterior. La peste avanzaba por el horizonte como un manto negro que engullía todo a su paso, sin importar quién o que intentara escapar. Lo que quedaba de la mansión de Próspero era solo un monumento a la arrogancia humana. La idea de que el poder y la riqueza pudieran proteger a alguien de la muerte roja había sido una ilusión. A medida que los días se desvanecían en la oscuridad, no quedaba más que el eco de una historia de desesperación, de muerte inevitable, de un príncipe que se creyó invulnerable y que fue despojado de su arrogancia por la misma plaga que se llevaba todo lo demás. El enmascarado, la figura que había aparecido durante los últimos momentos del baile, no era más que un espectro de la muerte roja misma. Nadie sabía quién o qué había sido realmente. Su presencia, a pesar de su aparente corporeidad, parecía un símbolo de algo mucho más grande y trascendente, la inevitable llegada de la muerte, que no distingue entre ricos o pobres, poderosos o débiles. Nadie estaba a salvo. Finalmente, la mansión se sumió en una quietud mortal. Las puertas, que alguna vez fueron abiertas para recibir a los nobles y a la alta sociedad, ahora permanecían selladas, cerradas para siempre. El viento seguía soplando a través de las ventanas rotas, trayendo consigo la sensación de que el castillo, aunque físicamente intacto, había sido absorbido por la muerte roja que se había llevado a todos sus habitantes. El tiempo pasó, pero el castillo permaneció igual, atrapado en un instante eterno. La muerte roja había hecho su trabajo, y lo que quedaba atrás era solo un lugar vacío, desolado y olvidado por la humanidad. La historia de Próspero y sus cortesanos, aunque trágica, se desvaneció en las sombras del olvido, una lección amarga de la fragilidad de la vida, del eterno dominio de la muerte. Capítulo 9. El último vestigio. El castillo, que había sido alguna vez un refugio para la opulencia y la belleza, ahora se erguía como una tumba de la arrogancia humana, cuyas paredes solo guardaban ecos de gritos de desesperación y lamentaciones que habían desaparecido hace tiempo. El lugar estaba sumido en una quietud abrumadora, como si todo lo que alguna vez había estado lleno de vida, ahora estuviera completamente vacío, desterrado por la sombra ineludible de la muerte roja. Nadie podía ya recordar las risas, las conversaciones, las danzas, las sonrisas, solo quedaban vestigios difusos, como recuerdos borrosos que se desvanecían con cada nuevo paso del viento que azotaba las paredes rotas. Al principio, el castillo parecía resistirse a su destino. Su arquitectura majestuosa, la grandiosidad de sus salas, sus corredores adornados con ricos tapices, parecían desafiar la muerte roja misma, tratando de mantener su nobleza intacta, como una fortaleza que pensaba poder repeler lo inevitable. Pero la peste había sido más fuerte. La peste había marcado su victoria desde el mismo instante en que las primeras campanadas del reloj habían sonado, una advertencia ominosa de que nada, ni la riqueza ni el poder, podrían frenar su avance. Con el tiempo, la naturaleza misma pareció reclamar el castillo. El viento, que antes solo era un susurro entre las cortinas, ahora aullaba, desgarrando las viejas paredes de piedra, empujando las puertas que ya no podían mantenerse cerradas. El frío que venía del exterior se filtraba a través de las ventanas rotas, invadiendo el aire envenenado que ocupaba la mansión. La muerte roja, aunque invisible, parecía impregnar cada rincón de la vieja construcción. No quedaba ninguna zona libre de su toque, como si la misma esencia de la peste se hubiera fundido con las piedras y los ladrillos que componían el castillo. Los ecos de la festividad, las risas que una vez llenaron esos pasillos, ya no existían. El aire estaba viciado,
pesado. La muerte roja había tomado su lugar. En las habitaciones donde se habían celebrado banquetes, ahora solo quedaban vestigios de la vida anterior. Platos rotos, copas caídas, sillas vacías. El lujo de la fiesta parecía un cruel contraste con la ruina que las horas habían traído consigo. El reloj, un símbolo de la caducidad de los momentos felices, seguía marcando las horas, pero no había nadie para celebrar. Los pocos sobrevivientes, aquellos que no habían sido alcanzados por la peste en los primeros momentos, se habían ido uno por uno, como si el castillo los estuviera expulsando de su seno, arrastrándolos hacia su destino final. Incluso los más fuertes, aquellos que creían haber escapado de la enfermedad, no pudieron evitar su destino. La peste fue un enemigo invisible, imparable, que acechaba sin descanso. Nadie estaba a salvo. Ahora, el castillo era solo una sombra de lo que había sido. La decoración, antes lujosa y magnífica, se había desvanecido. Las telas que adornaban las paredes estaban hechas jirones, deshilachadas por el tiempo, por el viento que se había colado en cada rincón. La luz de las velas ya no iluminaba las habitaciones. Las fuentes de agua que antes fluían en abundancia ahora estaban secas, y las flores que decoraban los jardines se marchitaron hace mucho, víctimas del mismo mal que había asolado a sus habitantes. Al exterior, el mundo estaba envuelto en un silencio total. La peste había arrasado con toda vida que había quedado a su paso, cubriendo ciudades, pueblos y campos. Donde antes había existido el bullicio de la gente, ahora solo quedaba un vacío eterno. El cielo estaba cubierto por nubes grises, como una capa de luto que presagiaba el fin de una era. Ya no había esperanzas de salvación. En el último vestíbulo del castillo, justo bajo la gran ventana rota, la figura de la muerte roja, la figura enmascarada que había llegado al castillo para poner fin a toda esperanza, ya no estaba visible. ¿Había sido una manifestación de la propia peste, o había sido solo una sombra más de la fatalidad que se cernía sobre todos? Nadie lo sabía. Solo quedaba el vacío, el eco de su presencia, que parecía flotar aún en el aire, marcado por el último tañido del reloj. Mientras las primeras luces del amanecer trataban de filtrarse a través de las grietas en las paredes, el castillo, despojado de su gloria y su vida, permaneció en pie, como un monumento a la inevitabilidad de la muerte. Todo lo que quedaba atrás eran los recuerdos borrosos, las advertencias olvidadas, y la sensación de que nada, ni la riqueza ni el poder, podía evitar el paso imparable del tiempo y la muerte roja. Capítulo 10. El ocaso del príncipe. El castillo, aunque imponente y desolado, parecía haber sido engullido por el mismo vacío que marcó el fin de su último dueño, el príncipe próspero. Las habitaciones que antes resonaban con música y las carcajadas de los invitados ahora se encontraban tan vacías como las almas de quienes una vez las habitaron. La muerte roja, como un enemigo invisible, había dejado su marca en cada rincón, cada objeto, cada rincón donde la luz de la vida alguna vez brilló. En el gran salón, donde antes se celebraba la opulencia de la nobleza, ahora solo quedaban las huellas de una época que ya no existía. El piso de mármol, deslucido por el paso de los años y la decadencia, crujía al ritmo de una nueva melodía, la del silencio mortal. Las paredes, que se habían adornado con tapices ricos y colores vibrantes, estaban ahora manchadas de polvo y humedad. Las velas que antes daban luz a la celebración ya no existían, ni siquiera los candelabros en el techo se mantenían intactos. Solo quedaba la desolación y el eco persistente de las campanadas del reloj que aún, de forma implacable, marcaban el paso del tiempo. El príncipe, quien se había aislado por tanto tiempo, habiendo intentado huir de la peste encerrándose en su palacio, no era más que un recuerdo borroso entre las sombras del lugar. En su intento de mantenerse alejado del destino que se cernía sobre su pueblo, se había condenado a una muerte solitaria, oculta bajo el refugio de las paredes de su fortaleza. Pero en última instancia, la muerte roja no había perdonado su arrogancia. Nadie estaba a salvo, ni siquiera aquellos que se creían invulnerables. En sus aposentos, que antes habían sido un refugio para su mente inquieta, el príncipe ahora yacía muerto, sin la protección que creía tener. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, una vez llenos de vida y ambición, ahora estaban vacíos, como si la misma peste hubiera succionado toda la esencia de su ser. Su muerte no fue tranquila ni gloriosa, sino un recordatorio cruel de que la muerte siempre llega, sin importar los muros que pongas entre tú y ella. Y, sin embargo, la mansión no estaba completamente vacía. En la oscuridad, si uno prestaba suficiente atención, se podía sentir la presencia de algo más. La muerte roja no solo había destruido a los humanos, sino que había dejado atrás algo intangible, algo que continuaba acechando.
Quizás era el eco de las almas perdidas, o la misma pestilencia que seguía flotando en el aire, como si el lugar estuviera marcado para siempre por la tragedia que lo había arrasado. Fuera del castillo, el mundo parecía seguir su curso sin rumbo, sin señales de vida. Las aldeas cercanas que antes habían sido prósperas y bulliciosas ahora estaban vacías, como si el viento hubiera arrasado con ellas, llevándose consigo no solo a sus habitantes, sino todo vestigio de la humanidad. El mundo estaba sumido en la oscuridad, y no quedaba esperanza para aquellos que aún quedaban atrás. La peste había alcanzado incluso las estrellas, y el cielo que se extendía sobre el castillo estaba cubierto por nubes grises, que presagiaban la nada. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban a través de las grietas y las ventanas rotas del castillo, el reloj en la torre dio su última campanada, como una sentencia final para todos aquellos que pensaban que el tiempo podía ser dominado. La oscuridad cubría todo lo que alguna vez fue esplendor, y la muerte había marcado su victoria. Nadie quedaba ya para escuchar, ni para recordar los días de fiesta, ni para ver la opulencia de lo que alguna vez fue un refugio seguro para la nobleza. El castillo, aunque intacto en su estructura, ya no era más que un monumento a la arrogancia humana, un recordatorio de que la peste no discrimina y que, al final, la muerte siempre ganará. Así, el príncipe, el último vestigio de la realeza que alguna vez gobernó esas tierras, fue absorbido por la oscuridad de su propio palacio, que ahora era una tumba silenciosa y olvidada. La muerte roja, en su implacable avance, no solo había cobrado la vida de los que celebraban, sino que había dejado un rastro de recuerdos rotos y ruinas olvidadas. Aquellos que escaparon del abrazo mortal de la peste ya no tenían un mundo al que regresar, ni un futuro que esperar. El castillo, finalmente, se quedó en silencio. El viento seguía soplando, y la muerte roja continuaba su camino hacia otros horizontes, dejando atrás un mundo vacío, sin esperanza, sin vida. Solo quedaba el eco de su presencia, resonando en la historia, como una advertencia eterna. Capítulo 11. El último suspiro. El tiempo, como siempre, siguió su curso. En el castillo, el reloj que antes marcaba el ritmo de las festividades ya no hacía más que sonar en la desolación, como una burla a la idea misma de la muerte roja. Su tañido era vacío, carente de cualquier sentido, un recordatorio sombrío de cómo la vida se había apagado en ese lugar, como una vela que se consume lentamente hasta que ya no queda ni una chispa. Los pasillos del castillo, que alguna vez se habían llenado de risas y sonidos de pasos apresurados, ahora se encontraban sumidos en un silencio mortal. La muerte roja no solo había llevado la vida de los nobles que se habían refugiado en la mansión, sino que también había dejado su huella en cada piedra, cada rincón del lugar. La peste había acabado con las alegrías, con las celebraciones, y solo quedaban los restos de lo que una vez fue un símbolo de poder y riqueza. Cada sala del castillo estaba envuelta en una atmósfera densa, donde el aire se sentía pesado, como si aún quedara algo suspendido, una presencia invisible que se deslizaba por las grietas. La neblina, que había comenzado a cubrir las ruinas, parecía arrastrar consigo lo último de los recuerdos, dejándolos atrapados en un ciclo interminable de desesperanza. Por fuera, el mundo continuaba su marcha, ajeno a la tragedia que se había desatado en el castillo. Sin embargo, para aquellos que aún permanecían en los alrededores, la peste seguía su curso, implacable, extendiéndose como una sombra que cubría toda la tierra. Las aldeas cercanas que alguna vez fueron verdes y productivas ahora se encontraban marchitas y desoladas. Las cosechas se habían secado, los animales habían desaparecido, y las personas, si es que aún quedaban algunas, se habían convertido en sombras de lo que una vez fueron. El viento, que antes traía consigo los ecos de la vida, ahora solo susurraba entre las ruinas, como si intentara arrastrar consigo la última chispa de lo que alguna vez hubo. La peste no era solo una enfermedad física, sino una fuerza devastadora que había consumido no solo a los cuerpos, sino también las almas, las esperanzas y los sueños de aquellos que pensaban que podían escapar de ella. En las profundidades del castillo, donde los ecos de las campanadas del reloj resonaban con cada paso, algo extraño comenzó a ocurrir. La muerte roja, que había estado presente durante toda la tragedia, parecía manifestarse de una manera aún más palpable, como si estuviera buscando algo más. Quizás un vestigio de la vida que quedaba, o tal vez un último resquicio de humanidad que aún se aferraba a la desesperación de la supervivencia. En uno de los salones más apartados, cerca de la torre donde se encontraba el reloj, un hombre solitario, casi un espectro de sí mismo, avanzaba entre las sombras. Sus ropas, rotas y deshilachadas, arrastraban un rastro de suciedad y desgaste, como si hubiera estado vagando durante semanas, si no meses. Sus ojos, enrojecidos y vacíos, reflejaban la desesperación que había experimentado al ver cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor.
Había sido uno de los últimos en quedar en pie, aferrado a la vida en un rincón olvidado del castillo. Al llegar a la sala principal, donde se encontraba el cadáver de Próspero, el hombre se detuvo un momento, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. El príncipe, aunque muerto, parecía casi invulnerable en su posición, rodeado por el vacío que había dejado la peste. La figura enmascarada que había sido vista durante los últimos momentos del baile, la manifestación de la muerte roja, ya no estaba allí. Solo quedaban las sombras y el silencio, interrumpido por el implacable repique del reloj. El hombre, que ya no sentía miedo ni esperanza, se acercó al cuerpo de Próspero. Observó cómo la muerte había marcado su fin, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Se dio cuenta de que no importaba si uno era un príncipe o un plebeyo. La muerte roja no hacía distinciones. El fin llegaba para todos por igual. Con un último vistazo a la mansión que se había convertido en su tumba, el hombre se giró y salió lentamente del salón. No quedaba ya nada que pudiera hacer. Los ecos de la muerte lo seguían a cada paso, como una sombra que se deslizaba tras él, recordándole que no había escape. La vida, el amor, la esperanza, todo se había desvanecido en el aire, llevado por la peste que había marcado su final. Afuera, el horizonte seguía oscuro, como una muralla de niebla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y en el fondo de todo esto, algo se decía entre los susurros del viento, un mensaje que parecía llegar desde el corazón mismo de la muerte roja: nada dura para siempre. Todo es efímero, y la muerte es el único destino seguro. Capítulo 12. El último refugio. A medida que el tiempo seguía su avance incesante, el castillo, ya sumido en la sombra y la desolación, permanecía como un recordatorio sin vida de lo que había sucedido. El sol, cuando lograba asomarse a través de las nubes grises, arrojaba débiles rayos que se deslizaban entre las ruinas, tocando las paredes de piedra que habían sido una vez tan perfectas y ornamentadas. Ahora, los techos estaban caídos, las ventanas rotas y las puertas, que alguna vez fueron portones de lujo, colapsadas sobre sus marcos. El aire era denso, impregnado con la quietud de la muerte, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto apática ante la tragedia que había barrido con todos los que se habían atrevido a buscar refugio allí. La muerte roja, que había llegado como una fuerza invisible pero terrible, había reclamado la vida de aquellos que intentaron escapar del destino que les esperaba en el exterior, solo para descubrir que el refugio no era más que una ilusión. Dentro del castillo, el eco de los últimos pasos de los sobrevivientes resonaba, aunque solo quedaba uno. La figura solitaria, aquel que había sido uno de los últimos en sucumbir a la peste, ahora parecía más una sombra que una persona. Sus ropas, sucias y rasgadas, apenas cubrían su cuerpo. Su mirada era vacía, perdida, como si todo lo que había conocido ya no tuviera importancia. Sus ojos, una vez brillantes de vida, ahora estaban apagados, reflejando la misma oscuridad que envolvía el castillo. El hombre había quedado atrapado en el ciclo sin fin de la desesperación. En su mente, las horas y los días se habían vuelto una masa indistinguible, y ya no sabía cuántos días había pasado desde que el último vestigio de vida había desaparecido del castillo. La muerte roja había reclamado tanto a su cuerpo como a su espíritu, dejando solo una cáscara vacía. Con cada paso que daba por los pasillos, el hombre sentía el peso de la oscuridad que lo rodeaba. Su aliento se mezclaba con el aire estancado, y la sensación de estar completamente solo era abrumadora. En su mente, la imagen del príncipe Próspero, postrado y muerto en su propio palacio, parecía no abandonarlo. Había sido tan poderoso, tan lleno de vida y orgullo, y, sin embargo, no había podido evitar el destino que todos compartían. El hombre se detuvo frente a una de las ventanas rotas del castillo. Miró hacia afuera, a un mundo que ya no era reconocible. El paisaje que se extendía ante él estaba cubierto por una capa de niebla grisácea, y la tierra parecía muerta, sin vida, como si hubiera sido arrasada por un vacío más allá de lo físico. No había sonidos, solo el susurro del viento. Incluso el canto de los pájaros, que alguna vez había sido parte integral del paisaje, había desaparecido. El hombre sintió que ya no quedaba nada por lo que seguir viviendo. Los recuerdos de los días felices, los sonidos de las risas, las luces brillantes, todo eso ahora era un sueño lejano que se desvanecía con el tiempo. ¿Para qué seguir adelante? ¿Para qué continuar en un mundo donde la muerte, la peste, todo lo que se temía, no solo había llegado, sino que se había instalado permanentemente? Mientras su mente se hundía en este abismo de desesperación, el hombre comenzó a caminar de nuevo, sin rumbo, vagando a través de los restos de la mansión, ya sin propósito alguno. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el peso del mundo entero se hubiera acumulado sobre sus hombros.
Al llegar al salón principal, donde las máscaras, aún colgadas en las paredes, reflejaban las sombras danzantes creadas por las débiles luces que se filtraban desde el exterior, el hombre se acercó lentamente a una de ellas. La máscara, cuidadosamente adornada, parecía casi burlarse de él, como si supiera lo que iba a suceder. En su rostro, tallado en madera, aún conservaba una expresión festiva, ajena a la tragedia que había tenido lugar en ese mismo salón. En ese momento, el hombre se desplomó de rodillas, agotado, derrotado. Ya no importaba si la peste lo alcanzaba finalmente. Ya no importaba si él mismo era la próxima víctima de la muerte roja. Su lucha había terminado, su vida se había desvanecido en la misma neblina que había cubierto el mundo. Era como si todo lo que había conocido, amado y temido hubiera desaparecido, borrado por la propia naturaleza de la muerte. En ese instante, el sonido del reloj resonó una vez más, como una sentencia final. Su tañido llenó el espacio vacío, cada golpe una reverberación que estremeció las paredes del castillo. El tiempo, imparable, continuaba, pero para el hombre, ya no importaba. La muerte roja lo había alcanzado, no solo en su cuerpo, sino en su alma, y ya no quedaba nada por lo que seguir luchando. Al igual que todos los demás, el hombre se desvaneció en la oscuridad, llevado por la misma fuerza que había arrasado con la vida de todos los demás. El castillo, ahora totalmente vacío, se quedó en silencio, esperando a que el eco del tiempo se desvaneciera también. Capítulo 13. El requiem del tiempo. El castillo, ya despojado de vida y alegría, se mantenía en pie, pero solo como una cáscara vacía. Su estructura, aún impresionante a pesar de las ruinas, parecía querer resistir a la inevitable decadencia que ya se había apoderado de todos sus rincones. El viento, que antes susurraba entre los pasillos, ahora se sentía como una presión constante, como si el aire estuviera atrapado dentro de las paredes, esperando escapar y ser liberado. La oscuridad en el interior del castillo era casi tangible. Las sombras parecían alargarse, moviéndose lentamente por las paredes cubiertas de polvo. Los destellos de luz que alguna vez iluminaban los elegantes salones ahora eran un espejismo lejano. El único sonido que podía oírse era el débil repiqueteo del reloj, cuyas campanadas aún resonaban en la mansión con una cadencia inquebrantable, como un recordatorio constante de que el tiempo, por cruel que fuera, no dejaba de avanzar. En el silencio sepulcral del castillo, algo más comenzó a moverse, pero no era una figura humana. Era una presencia que no podía ser definida con claridad. Parecía ser más una sombra, una manifestación intangible de la propia peste, que avanzaba por las habitaciones vacías. Nadie lo veía, pero todos sabían que estaba allí, observando, esperando, como si la propia muerte roja estuviera buscando algo más. El reloj en el salón principal había dejado de sonar, pero sus campanadas aún reverberaban en los recuerdos de los que habían sido víctimas de la peste. Un eco de desesperación, una advertencia final que no había sido escuchada por ninguno de los presentes en el castillo, ni siquiera por el mismo príncipe próspero. Los pasillos desmoronados ya no eran tan majestuosos como lo habían sido en sus tiempos de gloria. Las esculturas y los tapices, que habían sido obra de los mejores artesanos del reino, ahora estaban desmoronados y rotos, cubiertos de polvo y mugre. Los antiguos muebles de lujo que adornaban las salas estaban caídos y desordenados, y las ventanas, que alguna vez habrían ofrecido vistas impresionantes de los jardines, ahora solo dejaban pasar un sol débil que apenas podía atravesar las nubes pesadas que cubrían el cielo. Los pocos objetos que quedaban en el castillo parecían haber perdido su propósito. Los candelabros, oxidados y rotos, ya no emitían luz alguna. Los pisos, cubiertos por una capa gruesa de suciedad y escombros, ya no conservaban el brillo que alguna vez tuvieron. El ambiente, cargado de desesperación, era opresivo, como si las paredes mismas de la mansión quisieran reclamar lo que les pertenecía, el olvido. En el salón principal, donde una vez se celebraron los bailes y las fiestas, el aire se había enfriado. El ambiente estaba viciado, impregnado por la marca de la peste que había cobrado la vida de todos los presentes, incluida la del propio príncipe próspero. Su cadáver, ahora arrugado y descompuesto, yacía en el suelo como una advertencia sin palabras, un recordatorio del destino que había alcanzado a todos los que intentaron escapar de la realidad. Un silencio profundo se había instalado en la mansión. No quedaba nadie para llenar los vacíos que había dejado la muerte roja, nadie que pudiera hablar del horror que había tenido lugar entre sus muros. La muerte roja no solo había cobrado las vidas de aquellos que se habían refugiado en el castillo, sino que también había dejado atrás una atmósfera de muerte perpetua, un lugar que nunca podría escapar de su influencia. El viento seguía soplando a través de las grietas de las paredes, trayendo consigo un eco lejano, casi como un lamento.
Los restos de lo que alguna vez fueron prósperos habitantes, sus vestimentas, adornos y joyas, ya no tenían ningún significado. Todo había quedado atrás. El castillo, una vez un símbolo de poder, ahora era solo un testimonio vacío de lo que la Muerte Roja había dejado en su camino. El tiempo, por supuesto, continuaba avanzando. La eternidad de la peste parecía haberse quedado grabada en el lugar, marcando su presencia como una cicatriz imborrable. El paso de los días ya no tenía sentido en un lugar donde la vida había sido borrada por completo, y todo lo que quedaba era la sombra de lo que alguna vez fue. Las campanadas del reloj, que durante tanto tiempo habían sido un faro para las festividades, ya no sonaban. Solo el silencio reinaba ahora. Nadie lo escuchaba. Nadie lo oía. Así, en la quietud total del castillo, el recuerdo de la Muerte Roja se mantuvo vivo, como un susurro en el aire, como una presencia constante que aguardaba, a la espera de ser liberada. Capítulo 14. El último eco. La oscuridad, aunque nunca se había desvanecido completamente en los rincones del castillo, se hacía ahora más palpable que nunca. La Muerte Roja, que había reclamado a los festivos habitantes de la mansión, parecía haberse infiltrado en cada rincón del lugar. Ya no había vida en las habitaciones vacías, ni eco de las risas que una vez resonaron en las paredes. El castillo, ahora solo un cascarón de lo que fue, parecía haber absorbido la esencia misma de la peste, de la muerte, y la había dejado impregnada en cada uno de sus ladrillos. El hombre, el último sobreviviente, si aún podía llamarse así, seguía vagando por los pasillos vacíos. Su andar, ya mecánico, sin rumbo y sin propósito, no era más que la sombra de un ser humano que había dejado atrás cualquier vestigio de humanidad. La Muerte Roja había hecho su trabajo, no solo cobrando sus vidas, sino también borrando el alma de los que quedaban. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra, pero ya no le importaba. El hombre había perdido la capacidad de sentir miedo, de temer a la peste que lo acechaba. No quedaba ninguna emoción en él, ninguna reacción. Solo quedaba la apática aceptación de lo inevitable. Sabía que, al final, lo alcanzaría, como a todos los demás. El castillo, con sus techos caídos y muros agrietados, se mantenía erguido como un monumento a la futilidad de los esfuerzos humanos. Las máscaras que aún colgaban de las paredes del salón principal eran testigos mudos de la tragedia que había tenido lugar. Las mismas máscaras que en algún momento representaron una falsa alegría, un intento desesperado por aferrarse a la vida, ahora solo eran el símbolo de una ruina inevitable. No había más celebraciones. No había más música. No había más baile. Solo el eco del silencio. En la gran sala, la última lámpara, apagada por el tiempo y el olvido, colgaba de un rincón, su brillo ya extinguido. Sin embargo, una leve brisa había logrado entrar por las grietas de las ventanas rotas, levantando polvo y escombros, arrastrando con ella fragmentos de lo que alguna vez fue un festín. La calma era tan densa que podía sentirse en la piel, como una carga invisible que rodeaba a todo aquel que se atreviera a acercarse. A lo lejos, el sonido de las campanadas del reloj se volvió más débil, más distante. El hombre, ya sin fuerzas, se detuvo frente al reloj que había sido el marcador de todos los eventos fatales. Cada campanada que había resonado había marcado el final de un ser humano, el fin de un tiempo, el principio de la eternidad para quienes quedaban atrapados en el reino de la Muerte Roja. Algunos intentos de vida, algunos recuerdos vagos de los que una vez fueron alegres habitantes, llegaban a su mente, pero rápidamente se desvanecían. El hambre, la sed, las infecciones, todo había dejado de ser relevante. Solo quedaba la visión de las máscaras, esas horribles y perfectas representaciones de lo que alguna vez fue una diversión sin sentido. El hombre se acercó a una de las máscaras, aquella que mostraba una expresión grotesca de alegría en su rostro tallado. Las facciones de la máscara, aparentemente congeladas en un eterno grito de júbilo, eran tan grotescas que parecía burlarse de todo lo que había pasado. Una risa insana, que nunca se escuchó, parecía haberse quedado atrapada en ella, como un eco de los locos intentos de los nobles por escapar de su destino. Frente a esa imagen, el hombre cayó de rodillas, el peso de todo lo sucedido aplastando cualquier resto de voluntad que hubiera podido quedarle. Era inútil resistir, inútil lamentarse. No había escapatoria. Ya no quedaba nada más que el polvo de lo que una vez fue una fiesta gloriosa, un sueño ahora destrozado por la peste. El viento aullaba a través de las grietas del castillo, pero su sonido se desvaneció con el tiempo, como todo lo demás. Las campanadas del reloj, que aún seguían sonando desde su rincón en el salón, ya no parecían tener sentido. Cada tañido era un recordatorio de que el ciclo se había cerrado, que todo lo que había ocurrido debía ser olvidado. La Muerte Roja había cumplido su ciclo, y no quedaba nada más por hacer.
En ese último aliento, mientras la peste parecía finalmente alcanzar su último objetivo, el hombre sucumbió al abrazo frío de la oscuridad. La mansión, vacía y desolada, quedó en silencio, como si el propio castillo se hubiera rendido ante la inevitabilidad del destino. La muerte roja había hecho su trabajo, y el castillo, con sus ecos de desesperación, permanecería como un testamento silencioso de la fragilidad humana frente al inevitable paso del tiempo. Capítulo 15. El último resplandor. La mansión, ahora sumida en la más profunda oscuridad, parecía ya no ser más que un eco de lo que alguna vez fue un refugio lleno de vida y luz. En la vasta sala principal, las ruinas del banquete que nunca fue terminado seguían dispersas sobre las mesas derrumbadas. Los restos de telas ricas y objetos de lujo, rotos y aplastados, estaban esparcidos por el suelo como si el tiempo hubiera jugado con ellos, cruelmente arrastrándolos hacia su inevitable destino. Las paredes, que aún conservaban vestigios de color y diseño, mostraban cicatrices. La humedad se había infiltrado en sus grietas y los colores vibrantes de antaño ahora se desvanecían, desmoronándose en polvo. El castillo se encontraba atrapado en un ciclo eterno de muerte, donde ni el tiempo ni la pestilencia podrían permitirle escapar. Las campanadas del reloj, que en su momento fueron el latido constante de la mansión, ya no sonaban más. No había nadie allí para escuchar su resonancia final. El único sonido que se podía percibir era el susurro lejano del viento que atravesaba las ruinas, acariciando los muros caídos, como si intentara consolar el vacío dejado por todos los que habían sucumbido. El aire pesado, cargado de la peste, parecía haberse asentado sobre cada rincón, cubriendo todo con una capa de desolación. No se sentía calor, ni frescura. Solo un frío penetrante que calaba los huesos de quien osara adentrarse aún más en las oscuras profundidades del castillo. Nada, ni una chispa de luz, podía escapar del abrazo de la sombra que ahora gobernaba el lugar. El tiempo se había detenido. En la penumbra de la gran sala, una figura solitaria permanecía, inmóvil, frente a la gran chimenea vacía. La figura, que de alguna manera seguía caminando, incluso a pesar de todo lo que había sucedido, ahora parecía como una ilusión. Su cuerpo se había vuelto una sombra más en el paisaje devastado de la mansión. Sin embargo, sus ojos, aunque vacíos de esperanza, aún buscaban respuestas en las paredes ennegrecidas por el tiempo. Las llamas que alguna vez ardieron en la chimenea ya no existían. El fuego había sido apagado, como todos los resplandores de vida. El hombre que caminaba por el salón se detuvo frente a una de las ventanas rotas. A través de los fragmentos de vidrio quebrados, solo se veía la oscuridad que lo rodeaba, la misma que llenaba cada rincón de su ser. No podía ver el cielo estrellado. No podía ver el amanecer. Ya no quedaba nada más que el eco de una tragedia. A medida que su mente divagaba en los recuerdos de aquellos días, su cuerpo seguía siendo arrastrado por una fuerza desconocida. Cada paso lo acercaba más al abismo que había devorado la mansión. Cada pensamiento que intentaba escapar solo lo sumía más en la penumbra de lo inevitable. Los ecos de risas lejanas, de fiestas grandiosas, se disolvían en el aire denso. Recordaba a los nobles, la música que había llenado los pasillos, el sonido de los instrumentos. Recordaba la falsa alegría, los intentos desesperados de evadir el destino que todos sabían que los acechaba. Cada intento había sido en vano. La muerte roja, como siempre, implacable, había sido la única que había logrado superar todas las barreras. Nadie pudo escapar. El hombre, sin rumbo ni esperanza, continuó su marcha por los corredores desmoronados. A lo lejos, podía oír el susurro de las máscaras, de las figuras que una vez se habían disfrazado, ahora cubiertas de polvo y quebradas. Aquellas máscaras que representaban la burla de la muerte, la ironía de las sonrisas congeladas, se mantenían como testigos de lo sucedido. No había paz para ellas. No había paz para él. De repente, un ruido distante lo sacó de su ensueño sombrío. Un sonido leve, casi imperceptible, pero real. Como si un suspiro hubiera atravesado la mansión. Un murmullo suave, tal vez el último vestigio de vida en el aire. El hombre, buscando un vestigio de lo que alguna vez fue, se giró hacia la oscuridad, pero no vio nada. La mansión, quieta como siempre, no mostró signos de cambio. Solo silencio. El reloj que había dejado de sonar en el salón central, aquella pieza vital que había marcado la decadencia, volvió a sonar en la distancia. Pero ya no era el tañido solemne que había acompañado a los eventos más oscuros de la mansión. Ahora solo eran ecos lejanos que resonaban como un lamento, como si el reloj mismo fuera consciente de la tragedia que había presenciado. Sus campanadas, profundas y resonantes, atravesaron el aire cargado, llamando la atención del hombre por última vez. En ese instante, el último vestigio de esperanza que quedaba en él desapareció.
Como si el último grano de arena en el reloj hubiera caído, el hombre comprendió, al fin, la inevitabilidad de todo lo que había sucedido. No quedaba ya salvación, ni remedio, ni siquiera un consuelo. Solo quedaba la aceptación de que el ciclo de la muerte roja se había completado y que nadie, ni él, ni nadie más, quedaría fuera de su alcance. La mansión, finalmente, quedó en silencio absoluto. Capítulo 16. La noche eterna. La mansión, ahora un mausoleo de recuerdos perdidos, yacía en la oscuridad como un cadáver en descomposición, rodeado por la niebla espesa que avanzaba como una marea que arrastra todo a su paso. El aire estaba viciado, imbuido con el aliento de la muerte roja, que no perdonaba ni a los vivos ni a los muertos. El tiempo había perdido su significado en el sombrío refugio que antes fuera el centro de festines y celebraciones. Dentro de las paredes desmoronadas, el último vestigio de vida, el hombre que había quedado solo en ese reino de sombras, caminaba sin rumbo, una sombra más entre las sombras. Cada paso que daba resonaba con la melancolía de una era que había desaparecido. La misma peste que había arrasado con todos los que alguna vez celebraron en ese lugar ahora acechaba en silencio, esperando que el último hombre también sucumbiera a su toque mortal. Su rostro, cubierto por el polvo y las huellas del desgaste, no mostraba señales de vida, pero sus ojos, vacíos de esperanza, reflejaban el dolor de la pérdida. Había visto la desaparición de la riqueza, de la alegría, de la juventud. Había sido testigo de la condena de todos los que osaron enfrentar el destino que el rojo presagiaba. Ahora, estaba solo, con nada más que las paredes caídas y la niebla como compañía. Caminó por un pasillo largo y estrecho, una vez adornado con tapices que representaban escenas gloriosas de reyes y héroes. Pero ahora, esos tapices estaban rasgados y deshilachados, sus colores apenas perceptibles bajo la capa de suciedad que los cubría. Las antorchas que antes iluminaban las oscuras galerías estaban apagadas, y no quedaba señal alguna de la vida que alguna vez había habitado en ese lugar. Un silencio denso y pesado se cernía sobre todo, un silencio tan profundo que parecía casi palpable. A medida que avanzaba, el hombre pasó frente a una de las grandes ventanas rotas, y lo que vio afuera lo hizo detenerse. La niebla era espesa, como una manta que todo lo cubría, no dejaba ver más allá de unos pocos pasos. Sin embargo, podía sentir la presión del aire, como si algo invisible lo estuviera observando desde la lejanía. La sensación de ser observado nunca lo abandonaba, pero era una presencia que no podía identificar, ni combatir, ni siquiera evitar. Se giró lentamente y entró en la sala principal nuevamente, el único lugar que aún mantenía vestigios de la fastuosidad de los días anteriores a la peste. Las máscaras, aquellas horribles y grotescas representaciones de una falsa alegría, seguían colgadas de las paredes. Su presencia, lejos de ofrecer consuelo, era una burla cruel. Las sonrisas congeladas en los rostros de esas máscaras parecían llamarlo, como si quisieran que se uniera al desfile interminable de aquellos que habían perecido. Y, de alguna manera, sentía una atracción hacia ellas, como si fueran los únicos recuerdos que quedaban de un mundo que ya no existía. Se acercó a una de las máscaras más cercanas, la de un rostro femenino de rasgos afilados y ojos brillantes. La risa que alguna vez había sido pura burla parecía ahora un grito de desesperación. El hombre la observó fijamente, como si esperara que en ese rostro se pudiera encontrar la razón de su sufrimiento, una razón para lo que había sucedido. Pero no encontró nada. Solo el vacío, la misma desesperación que sentía en su interior. Las campanadas del reloj, que en algún momento marcaron la llegada de cada hora con su retumbante eco, ya no se escuchaban. El tiempo parecía haberse detenido. Nadie podía decir si el reloj seguía funcionando en algún rincón de la mansión o si ya se había detenido con el paso de la muerte roja. Todo lo que quedaba era el eco de su propio aliento y el silencio que rodeaba su existencia. El hombre dio un paso atrás, apartándose de la máscara, y su mirada se desvió hacia las ventanas rotas una vez más. La niebla parecía haberse espesado aún más, cubriéndolo todo con su manto gélido. La sensación de claustrofobia aumentó, como si el castillo estuviera cerrándose sobre él. Las paredes parecían apretarse, como si la mansión misma intentara consumirlo. Sin embargo, lo que más lo aterraba ahora no era la muerte roja o la peste que lo acechaba, sino la sensación de que ya nada podría liberarlo de ese ciclo eterno. Se encontraba atrapado en la misma mansión que había sido el escenario de la tragedia. La muerte roja no solo había reclamado las vidas de los habitantes, sino que ahora había apresado al último sobreviviente en una suerte de condena infinita. Un profundo suspiro escapó de sus labios, y por un momento, se permitió descansar. La desesperanza, la soledad y la muerte ya no le causaban el terror inicial. Todo se había vuelto una constante, un ciclo que no podía cambiar. Quizás,
En su mente, se había rendido a la inevitabilidad de lo que ocurriría. En ese momento de quietud, un último sonido resonó en la mansión. El eco de una respiración, profunda y retumbante, como si la mansión misma respirara junto a él, esperando que finalmente cayera bajo el peso de la peste. Capítulo 17. El último suspiro de la máscara. La mansión se erguía como un mausoleo en el corazón de la niebla. A cada paso que daba, el hombre sentía que sus fuerzas se desvanecían, como si la propia atmósfera estuviera absorbiendo su vitalidad. Los pasillos, otrora llenos de risas y luces danzantes, ahora eran oscuros y silenciosos, un vacío profundo que solo amplificaba el eco de sus propios pensamientos. La muerte roja lo había consumido todo, no solo a los habitantes, sino también a la memoria de los días felices. Cada rincón de la mansión, cada una de las paredes, parecía susurrarle secretos oscuros y antiguos. Aunque los otros invitados se habían ido hacía mucho tiempo, sus presencias aún flotaban en el aire, sus rostros deformados por el horror que les había arrancado la vida en un instante. Las máscaras, aquellas grotescas y burlescas expresiones de alegría, seguían observando desde las paredes, como testigos mudos de un destino ineludible. El hombre, que ya no sabía si aún conservaba algo de su humanidad, avanzó con pasos pesados hacia el centro de la gran sala. Frente a él, la figura del reloj, aquel reloj que había sido el recordatorio de la hora de su inevitable muerte, continuaba allí, erguido, pero ya no marcaba el tiempo. Las agujas se habían detenido, sus movimientos congelados en el mismo punto, como si el propio tiempo hubiera caído víctima de la peste que asolaba la mansión. El aire estaba denso, espeso. La atmósfera cargaba un peso insoportable, como si la misma mansión hubiera sido despojada de su alma, ahora condenada a existir solo como un cascarón vacío, esperando su inevitable colapso. El hombre miró una vez más hacia las ventanas rotas, más allá de la niebla que se había espesado aún más en las últimas horas. Ya no quedaba nada. No quedaban voces, ni risas, ni luces titilando en el horizonte. Solo quedaba el eco del silencio y un pesado resplandor de muerte en el aire. Se acercó lentamente a la mesa, en donde una copa rota aún reflejaba débilmente la luz de las pocas llamas que aún se mantenían vivas en los rincones de la mansión. Su mente, nublada por el cansancio, lo llevó a preguntarse si había algo que pudiera hacer. Pero la respuesta era clara: nada. El reloj, en su silencio ensordecedor, continuaba estando presente, como si fuera un recordatorio macabro de lo que sucedió, lo que había sido, y lo que ya nunca sería. La mansión, esa prisión que había sido su refugio y su condena, no tenía ya más respuestas que las mismas que había dado al principio: nada. Con un último suspiro de desesperación, el hombre se dejó caer sobre una silla, observando las sombras alargadas que se formaban a su alrededor. En su mente, la única imagen que permanecía era la de aquellas máscaras, que ahora parecían sonreírle, burlonas, como si hubieran ganado la última batalla, como si su vida no hubiera tenido más sentido que ser parte de una grotesca farsa. De repente, algo se movió en la penumbra, un sonido apenas perceptible, como el roce de una tela rasgada. El hombre se giró bruscamente, buscando con la mirada, pero solo encontró más oscuridad. La sensación de ser observado lo invadió nuevamente, más fuerte que nunca. Era como si algo, o alguien, estuviera allí, al acecho, esperando que él finalmente se rindiera. Finalmente, lo hizo. Sintió como su alma se desvanecía, su cuerpo ya no le pertenecía, y la pesada carga de la mansión lo arrastraba. Sus ojos, una vez brillantes con la esperanza de sobrevivir, ahora se apagaban. Con un último aliento, comprendió que no quedaba salvación. La muerte roja lo había alcanzado, como a todos los demás, y no había escape posible. Ya no quedaba tiempo. La mansión, ahora completamente en ruinas, quedó en total silencio. Las máscaras, inmutables en sus sonrisas congeladas, fueron las últimas en ver el fin de lo que alguna vez fue una vida, una celebración, una ilusión. La muerte roja había ganado. El hombre ya no existía más. La mansión que alguna vez fue un símbolo de riqueza y extravagancia, se convirtió en un mausoleo. No quedaba nada más que silencio, soledad y las sombras de aquellos que alguna vez fueron. La muerte roja había cumplido su propósito: llevarse todo lo que alguna vez tuvo luz, belleza y vida. La mansión cayó en el olvido, su historia reducida a cenizas y ecos lejanos. Ningún recuerdo perduró más que las máscaras y el reloj roto, símbolos de la fatalidad que cayó sobre todos los que fueron testigos de su cruel destino. Así, con la última campanada del reloj, la historia llegó a su fin, dejando solo la memoria de una tragedia sin remordimientos, en la que nadie, ni el más afortunado, escapó de la implacable muerte roja. Y con esto, llegamos al final de este capítulo.
Si te ha gustado la historia y quieres más relatos como este, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros nuevos vídeos. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. Déjame tus comentarios abajo, y si tienes alguna recomendación o sugerencia, estaré encantado de leerla. Nos vemos en el próximo capítulo.